pero mañana puedo ser yo, puede ser usted o puede ser cualquier otra persona, europea, o sea, hasta americanos. No te dan información, es muy hermético y es muy difícil porque es como si tuvieras a una persona secuestrada. Hola, ¿qué tal? Gracias, bienvenidos a un video más. En esta ocasión estoy precisamente aquí al lado de la zona médica de hospitales de aquí, de la frontera en la ciudad de McAllen, Texas. Y bueno, el motivo es porque hay gran temor entre muchos de los médicos y médicos especialistas que son extranjeros y que tienen una visa de trabajo válida, incluso que está a punto de vencerse, debido a acontecimientos que han pasado en los últimos días. Es decir, se ha visto una tendencia por parte de elementos de ICE y de la patrulla fronteriza a arrestar médicos de esta zona, aparentemente que se les venció su permiso de trabajo o se les venció la visa que tenían vigente. En algunas ocasiones han dicho que todavía tenían sus visas permanentes vigentes y aún así fueron detenidos. Y bueno, esto está ocasionando mucha incertidumbre entre todos los médicos de toda esta zona de la frontera. Lo que ellos dicen es que en algunas ocasiones no se ha comprobado que no tengan un estatus migratorio, aún así han sido detenidos. Ellos tienen temor porque dos ejemplos en particular han servido como para tener una idea de que es una tendencia por parte de los elementos de ICE y de la patrulla fronteriza de detener a esta clase de profesionistas. Y lo que nos dicen es que es una lástima que esto ocurra aquí en la frontera, ya que desde la pandemia muchos profesionistas decidieron venirse hasta este lugar de diferentes países del extranjero para poder contrarrestar la falta de personal médico. Se cuentan entre doctores y enfermeras que tuvieron que venir acá para arriesgar su vida durante la pandemia. Muchos se han quedado con sus permisos de trabajo en una zona en la que hay muchas enfermedades. Recordemos que la zona del Valle del Río Grande, que es en donde me encuentro, es una de las zonas de mayor pobreza de todos los Estados Unidos y también es una de las zonas en donde hay mayor índice de obesidad y de diabetes, por lo que los médicos son una parte importante de esta comunidad y ahora se sienten amenazados con estas detenciones que ha habido en los últimos días. La primera de ellas, se las voy a contar, fue el doctor Ezequiel Bellis, un médico que ya tenía muchos años laborando aquí en el Valle del Río Grande, no en este hospital, pero muy cerca de donde me encuentro en Weslaco. Este doctor se especializaba en casos de diabetes y casos graves de personas de la tercera edad. Él ya había estado durante muchos años aquí atendiendo a la comunidad y él había sido beneficiario del programa TPS de protección temporal. Estos, como sabemos, los permisos TPS fueron cancelados por el gobierno federal y él ya había aplicado para una visa J1, que es una visa de trabajo para profesionistas calificados. Estaba en el proceso de la obtención de esta visa de trabajo cuando viajaba hacia Houston, desde el Valle del Río Grande, en compañía de su esposo. Iba el doctor con su esposo, el doctor Ezequiel Bellis con su esposo, en un vehículo trasladándose hasta la ciudad de Houston, Texas, y en el checkpoint de Sarita, Texas, en el lugar en donde le checan sus papeles la patrulla fronteriza, ahí fue detenido. Lo que argumentaron es que según el sistema, él se había quedado con una visa de estudiante desde el año 2017. Él les mostró papelería de que no, que efectivamente él había sido parte del TPS y que también era solicitante de una visa J1 para profesionistas. Sin embargo, no fue escuchado su argumento y quedó detenido en el lugar y trasladado a un centro de detención. Lo que nos dicen es que es un doctor muy reconocido por parte de la comunidad médica. El doctor Bellis fue galardonado con al menos 3 premios importantes durante su estancia aquí en el Valle del Sur de Texas, como médico del año, como premio al mejor médico de posgrado, líder académico como miembro del Texas Medical Board y como mejor servidor público por dedicar su vida a salvar a la comunidad de McAllen, Texas, ganándose el respeto absoluto de todos sus pacientes y colegas, según lo que nos cuentan de los premios que él ha recibido.
Aún así fue detenido por los elementos de la patrulla fronteriza. Su caso actualmente está en litigio. Bueno, y hablamos con una doctora que es la mejor amiga. Ella nos dice que es la hermana, casi hermana de sangre del médico que fue detenido, Ezequiel, quien nos explica un poco sobre cómo ocurrieron los hechos y también nos habla del temor que tienen todos los doctores de esta comunidad inmigrante que prestan sus servicios no solo aquí, sino en los Estados Unidos. La doctora está en el estado de Florida y aún allá todos los doctores extranjeros tienen preocupación por lo que está pasando. Vamos a escucharla. Él salió de McAllen con Joseph, que es su esposo, que es ciudadano americano, en un truck de estos de U-Haul, de mudanza, pequeño, sus 2 gaticos y su carro que lo conectaron atrás como a eso de yo diría como a las 4:30, 5 de la tarde, hora de allá de Central. Y me dice que él va a estar en el punto, que es donde lo tienen detenido ahorita, por cierto, se llama Sarita Checkpoint, que es en la 77 US Highway. Es el único punto, por lo que tengo entendido, de control o alcabala de Migración Border Patrol entre McAllen y Houston. Pasa una hora y media, y digo, no, mira, se le digo a mi esposo, esto es demasiado. O sea, 1 hora y media, está muy raro, los llamo, no me contestan. Después de eso, como a los 10, 15 minutos, me llama Joseph, el esposo de Ezequiel, y me dice, mira, o sea, se lo llevaron para adentro. O sea, me dijeron que no lo están deteniendo, pero que a mí me parece una detención porque obviamente no estás libre de irte, pero lo llevaron para adentro para hacer una verificación de sus datos de inmigración porque les dicen que en el punto de control ellos no tienen mucho acceso a información. Entonces, básicamente les mostró todos los papeles, una carpeta así de papeles que él tenía de todo lo que él ha hecho, y le dijo, yo soy médico en McAllen y yo trabajo para todas estas comunidades que son comunidades, bueno, o sea, muy necesitadas, tanto de inmigrantes como de americanos, documentados y no documentados, todos, sin ningún tipo de discriminación. Y pues él decidió irse para allá porque él es muy apasionado con todo lo que es el manejo de pacientes diabéticos, y McAllen es una comunidad que tiene el porcentaje de obesidad número 1 de los Estados Unidos. Entonces, básicamente, ellos están acusando a Ezequiel de quedarse más de lo que la visa le permitía, pero eso nunca pasó, porque claro, la información que ellos tienen es que él se quedó desde el 2017 y no vieron más nada. Ahora, esa información no se ha rectificado porque a mí lo que yo no entiendo es cómo, si él tiene todas estas pruebas y se las ha mostrado, ellos no han rectificado esa información todavía. Otra cosa es, él tiene, primero les ha comentado que es médico, tiene su carnet y todo, así que eso tampoco lo tomaron en cuenta. Otra cosa es que él ya tiene su número de caso, él tiene su alien number desde que él llegó aquí a los Estados Unidos y aplicó a algo, pero ese es el mismo que usan como número de caso, y tiene su número de detenido, pero no lo han puesto en el sistema. Entonces su abogado no ha tenido ni siquiera la posibilidad de hacer un request de representation. Y básicamente lo que él me dice es que, oye, que la situación es muy fea, que los tienen en unos cuartos obviamente hacinados, que comparten el mismo baño todos, no hay ningún tipo de división de privacidad. Casi nadie, o sea, de verdad que es bien difícil mudarse a una zona como McAllen. Primero porque vamos a empezar con el miedo con la cuestión de migración, pues muchos médicos que son de repente inmigrantes están como, ¿sabes?, dudosos de mudarse hacia allá porque les da miedo esa cuestión de que les vaya a pasar como lo que pasó a Ezequiel. Entonces mi llamado a las autoridades es, lo que nosotros queremos es que llegue a las personas correctas, a las personas del Congreso que de verdad pueden tener una intervención. Esto va más allá de grupos políticos, no tiene nada que ver con política, es hacer las cosas bien indiferentemente de quién sea el que está en el mandato. No puede ser que estén agarrando a personas que han hecho vida aquí en los Estados Unidos desde hace un tiempo, han hecho todo bien, y ahora tengan que pasar con esto, tengan que pasar esta situación cuando ni siquiera les están dejando mostrar sus pruebas o evaluando sus casos de manera justa. Mi llamado para las autoridades, específicamente con Ezequiel, que es la representación real de lo que está pasando en los Estados Unidos con la comunidad latina e inmigrante, es que tomen manos en el asunto. Él no tiene que seguir preso ni un día más. Exigimos que lo liberen porque es una persona que ha hecho todo correcto, es una persona que es profesional, que ha sido completamente honesto, jamás ha tenido ninguna violación, ni siquiera de tránsito, en 9 años que tiene aquí en los Estados Unidos, y que decidió irse a una comunidad completamente aislada para brindar lo que él tiene y lo que sabe dar, que es medicina y cuidado a la comunidad. Ezequiel es hoy, pero mañana puedo ser yo,
Puede ser usted o puede ser cualquier otra persona, europea, o sea, hasta americanos. O sea, se han visto casos extremos también. Entonces, nosotros vinimos a este país a construir comunidad, a trabajar. No vinimos a pedir nada regalado, nos hemos ganado todo a puño, indiferentemente de la profesión. Nosotros somos médicos, pero es indiferentemente de la profesión. Somos personas honestas, como la mayoría de la comunidad inmigrante que está acá. Entonces, de verdad que uno se siente atacado porque estamos intentando construir desde nuestra perspectiva este país también. Es un país que, guste a quien le guste, está construido desde los inmigrantes. Bueno, y de tal suerte que ahora este es el temor por parte de toda la comunidad médica de aquí del sur de Texas, y no solo de aquí, sino de todo el país, que están preocupados por estas detenciones que casualmente se han presentado en los últimos días y que nos dicen tienen temor de que sea una tendencia que se vaya a estar cumpliendo durante los próximos meses. Muchos de ellos están sin ir a trabajar, algunos se les ha vencido ya sus permisos de trabajo y no están yendo a trabajar porque están esperando a ver qué paso sigue con este proceso migratorio. Otros, aunque tienen sus permisos de trabajo, sí están yendo a trabajar para atender a todos los pacientes que lo necesitan. Sin embargo, nos han externado su preocupación porque en cualquier momento podrían detenerlos. Como dato, hay muchos doctores extranjeros en esta zona del Valle del Sur de Texas, debido, como les comenté hace un momento, debido a la escasez de doctores. Muchos extranjeros vinieron hasta acá con sus visas de trabajo para dar sus servicios en el momento en que más se necesitaba, es decir, durante la pandemia, y muchos se han quedado en todo este lugar brindando sus servicios a la comunidad debido a que esta escasez de médicos ha continuado al paso de los años y ellos han resarcido esta falta de doctores para poder atender a toda la comunidad de aquí del Valle del Sur de Texas. De tal suerte que, bueno, este es el temor que ahora tienen todos los médicos de esta zona y que, bueno, es evidente lo que está pasando ante los arrestos de ICE ahora también con los médicos especializados que, bueno, han servido a la comunidad y ahora están pasando por un difícil momento. Esto fue la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque días después se presenta nuevamente la detención de ahora una doctora precisamente en el aeropuerto internacional de aquí, de la ciudad de McAllen. Así es, la doctora Rubelis Saldívar, también de nacionalidad venezolana, viajaba de aquí de McAllen hacia California, en donde tenía una cita precisamente para su trámite de migración. Era una cita que, según sus familiares, legal. Ella, según sus familiares, también tenía su estatus migratorio vigente, es decir, ella estaba de manera legal en los Estados Unidos, y aún así fue detenida en el aeropuerto internacional de la ciudad de McAllen antes de abordar este avión que la llevaría a California a la cita que tenía con precisamente inmigración para tratar de seguir un nuevo requisito. Y bueno, ahí fue detenida junto con su hija de 5 años de edad. Ambas fueron retenidas ahí, trasladadas a un centro de detención aquí en el sur de Texas. Un día después, la pequeña de 5 años fue liberada y bueno, pero ella permanece aún detenida. Lo que nos dicen sus familiares es de que no hay motivo para que permanezca detenida, ya que su estatus migratorio es legal. Ella estaba todavía con un permiso vigente, según lo que dicen sus familiares, y bueno, también es otro caso que está en litigio. Mi hija muy afligida, ¿verdad?, por esto que está pasando. No tiene a su mamá. Estaba lejos de su papá cuando eso pasó. Cuando llegó al aeropuerto, en la zona donde las detuvieron, me dice mi papá que ella estaba temblorosa, o sea, que tenía mucho miedo. No te dan información, es muy hermético y es muy difícil porque es como si tuvieras a una persona secuestrada. Bueno, la doctora Bolívar trabaja precisamente en este hospital, South Texas Health System, de aquí de la ciudad de McAllen, en donde todos sus compañeros se han solidarizado con ella y han emitido declaraciones para tratar de que ella obtenga su libertad, argumentando, como les decía hace un momento, que ella tenía precisamente un estatus migratorio válido y que no había motivo para que fuera detenida. Y según las autoridades, carecía de estatus legal porque optó por permanecer en los Estados Unidos a pesar de que había vencido su visa. Sin embargo, en un comunicado conjunto
del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia y la Asociación de Residentes de Medicina de Emergencia señalaron que Bolívar efectivamente cuenta con un permiso de trabajo válido hasta el momento y bueno, nos explican cómo fue que se llevó a cabo su detención. Ella se dirigía a California para asistir a una audiencia precisamente ante un tribunal de inmigración relacionada con su solicitud de asilo pendiente que estaba en proceso cuando fue detenida, según informó la Organización de Médicos Unidos de Venezuela. Se encuentra entre el número creciente de médicos formados en el extranjero y que han sido abruptamente apartados de sus puestos debido a esta conocida política de inmigración que ha afectado a los hospitales de todo el país. Decenas de médicos han tenido que abandonar sus cargos después de que intentaron tramitar sus visas y permisos de trabajo, pero no pudieron renovarlas y entonces muchos han tenido que irse. No solamente los médicos, sino también científicos, ingenieros y otros profesionistas, incluidos países como Irán, Libia y Venezuela, han tenido que salir de los Estados Unidos y ahora enfrentan repercusiones de esta política, la cual entró en vigor el pasado mes de enero. Bueno, y un abogado de inmigración de aquí de Texas nos da su opinión sobre la parte legal de este caso, precisamente de este médico que fue arrestado en el punto de revisión de Sarita, Texas. Vemos esto como parte de la decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad Nacional al final del 2025 de hacer una pausa para ciertos países determinados en los cuales no podrían recibir ningún beneficio migratorio dentro de Estados Unidos hasta que se levantara esta prohibición. Venezuela es uno de los países incluidos en esta pausa en la cual solicitudes de beneficios migratorios dentro de Estados Unidos no se pueden otorgar en este momento, incluyendo visas J1, H1B y otros procesos como la residencia. Bajo la decisión tomada por DHS al final del 2025, solicitudes de beneficios migratorios, incluyendo para doctores aplicando a visas J1 o H1B, están pausadas en este momento para países que incluye esa lista, incluyendo Venezuela. Lo que tiene que hacer un familiar que tiene a alguien detenido es acudir inmediatamente a un abogado para que ese abogado pueda ir a representar a la persona en el centro de detención. Cualquier persona que se encuentra afectada bajo este procedimiento tiene que mirar a ver qué otras opciones, si llegara a haber algunas posibles, ya que el gobierno todavía no ha determinado el largo que este plazo podría tomar. Bueno, y por si esto fuera poco, un tercer médico también de nacionalidad venezolana fue detenido el pasado 19 de marzo mientras acudía a una cita dentro de su proceso de asilo. Él fue detenido por los agentes de ICE, quienes lo acusaron de que ya no tenía un estatus migratorio válido. Se trata del doctor venezolano José Gregorio Vera, y él fue detenido en Nashville, Tennessee, mientras acudía, como les decía, a esta cita migratoria. Sus familiares dicen que él sí tenía un estatus migratorio, que aún tenía la protección de este asilo, que precisamente había acudido para seguir con este proceso legalmente ante las autoridades de inmigración. Este médico permanece aún bajo custodia federal debido a esta acusación. Y bueno, sus familiares están preocupados por su estado de salud, ya que dicen que él padece esclerosis múltiple e hipertensión y ha presentado el agravamiento de sus padecimientos mientras permanece detenido en este centro de detención en Luisiana. Actualmente la familia dice que están tratando de buscar un abogado para poder pelear por la libertad de este médico venezolano. Como les repito, el tercer caso de un médico de nacionalidad venezolana en menos de un mes, por lo que, como les mencionaba, bueno, la situación y el temor entre toda la comunidad médica extranjera está agravándose cada día que pasa. Y bueno, esto cambia un poco la política ahora también para tener profesionistas que según el gobierno no tienen un estatus migratorio, pero según sus familiares de los afectados sí lo tenían y aún así fueron arrestados. Y hay mucho temor entre toda la comunidad médica de este lugar. Y precisamente una lista revisada por el Times identificó que más de 100 médicos han sido afectados por esta nueva política. Algunos ya se encuentran con licencia administrativa, otros se enfrentan a la pérdida de su empleo en los próximos meses al vencérseles sus visas o sus permisos de trabajo. Y bueno, esta lista se cree que puede ir creciendo
según los datos del New York Times hasta el momento. Bueno, muchas gracias por acompañarme en un video más. Si te gustó, le puedes dar like y le puedes dar también clic en suscribirse para que recibas una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Si le das like, compártelo para que más personas tengan acceso a este tipo de videos, y puedes dejar tu opinión. Dime qué opinas de esta nueva política de los Estados Unidos en la que están arrestando a doctores calificados que en determinado momento y aún ahora han sido parte clave para poder subsanar esa escasez de doctores que hay en todos los Estados Unidos, pero principalmente en muchas regiones como aquí en McAllen, en donde me encuentro. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.